Amada familia, bendiciones. Shalom, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Amada familia, una vez más estamos aquí para continuar con nuestro estudio de la preciosa Torá, la Torá de vida, la Torá de nuestro Padre Eterno que nos exhorta, la que nos endereza nuestros pasos para que podamos vivir en santidad y en obediencia. Amada familia, en esta ocasión comenzamos con una nueva parashá, la parashá número 39 que se titula Jukak. Jukak significa estatuto de. Y en esta ocasión, familia, vamos a continuar con el estudio del libro de Bamidbar, número capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 1. Amada familia, en esta ocasión tenemos 7 aliyá por día. Tenemos la Abzará en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 6, hasta el capítulo 6, verso 8. Y también tenemos los escritos del Brit Hadashah en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 50. Amada familia, en esta ocasión vamos a entrar a estudiar la primera aliyá, capítulo 19, verso 1 hasta el versículo 17. Pero primeramente, amada familia, vamos a orar y bendecir la preciosa Torá de nuestro Padre Eterno. Baruch Hashem. Familia, estamos agradecidos al Eterno por este hermoso documento que nuestro Ministerio de MC Shalom Internacional nos facilita este hermoso documento que es la parashá semanal. La parashá semanal, hermoso método de estudio, el cual hemos entendido y comprendido a través de las escrituras, que este es el método más hermoso donde podemos estudiar las escrituras, donde nuestro Padre Eterno nos instruye. Así que familia, comencemos. Amado Padre Celestial y Glorioso, bendito Rey, Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre. Muchas gracias, Padre. Toda Rabá. Pedimos, Padre, que nos estés dirigiendo, que nos estés, Padre, instruyendo por medio de tu Ruach HaKodesh, que así podamos, Padre, también tener el conocimiento, Padre, de tu verdad, del diseño original del Evangelio completo. Danos discernimiento, Padre, danos el poder escudriñar tu palabra, para que también podamos enseñar, mi Rey, a todas aquellas personas que quieran llegar al conocimiento de la verdad, Padre, del Evangelio completo de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Y así, mi Rey, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, portadores de tu verdad, Padre. Que podamos predicar este Evangelio, Padre, en los 4 rincones de la tierra, Padre. A nuestros hermanos expatriados, aquellas ovejas perdidas que aún no han ingresado a tu remanente, Padre. En el nombre de Yeshua, te pedimos misericordia en este tiempo, Padre. Y te damos gracia en el gran y poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, quien es la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim ben natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhed Bajei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yuhed Bajei, dador de la Torah. Bien, familia, dice la Escritura, capítulo 19, verso 1 al 17. Comenzando con nuestra primera ley, ya en el versículo 2, dice, esta es la ley ritual que ha mandado Adonai, da instrucciones al pueblo israelita de que te traigan una vaca roja sin tacha y de la que no haya defecto y a la que no le hayan puesto yugo. Y aquí, amada familia, continuando con nuestro comentario, este versículo nos presenta el hecho de que la reglamentación de la vaca roja es el juk o la juká más importante de la Torá. Como hemos expresado con anterioridad, los mandamientos de carácter juk plural o jukim
son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Ahora bien, muchos consideran que el punto central del capítulo 19 es la vaca roja o en sí, o la aparición de otro ejemplo de los Hukim. Esto lo descarta. Esto lo descarta la escritura, amada familia. Cuando miramos, mirando atentamente, notamos que lo verdaderamente relevante es el agua lustral o purificante que se obtiene mezclando sus cenizas con otra sustancia más. Amada familia, esta agua era vital para salvaguardar la pureza ritual del pueblo del Eterno. Así es, amada familia. Teniendo en cuenta que los mandamientos que tienen el nombre de Juk o Hukim están conectados, o de una manera muy especial, con el Mashiach Yeshua, con nuestro Adón Yeshua Mashiach. Y la escritura, amada familia, nos dice en Hebreos Ibrim, capítulo 9, verso 13 al 14, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando la ceniza de las novillas, restauran su pureza externa, entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno, se ofreció a sí mismo a Adonai Yuhedahei como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Aquí, amada familia, se de manera magistral un vínculo que denota tipo antitipo, que aporta la luz, aporta luz a lo aparentemente ilógico de este mandamiento Juk. Bendito sea el Eterno. Y el capítulo 19, verso 3, dice la escritura, Bamidbar, se le darás a Eleazar, el sacerdote, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Y aquí, familia, se refiere el texto al segundo, al mando, según el orden sacerdotal. Él mismo asume una responsabilidad única, puesto que la ejecución de esta ordenanza ocasionaba contaminación temporal, de la cual el sumo sacerdote debía ser protegido. Como siervos del Eterno, hemos sido llamados a formar un cerco de cuidado alrededor de nuestros pastores, debido, amada familia, a que no es cualquier cosa la responsabilidad que el pastorado posee delante del Eterno. Amada familia, siempre un pastor lleva todas las cargas del pueblo en sus espaldas. Por ende es el que vela por nuestras almas. Y es por eso que tenemos esa responsabilidad nosotros de cuidarlo. Amén. De orar por ellos. Porque ellos son los que han de dar cuenta al Eterno el día de mañana por las ovejas del Eterno. Baruch Hashem. Amada familia, Hebreos 13:17 dice la escritura, obedezcan a los dirigentes, sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuenta. Así que hagan esta tarea alegremente, por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. En nuestra parashá anterior, Korach, hemos visto cómo este varón ha murmurado en contra del siervo del Eterno, Moshe. Y oh, qué casualidad que aún el Eterno sigue tocando el tema de la murmuración. Lo dice Hebreos 13:17. Obedezcan a los dirigentes, sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre su vida. Cuando dice vigilando, habla sobre la oración, habla sobre salvaguardar las vidas de los hermanos, de la congregación. Un pastor, un siervo siempre está atento a las necesidades de sus ovejas.
o sea, los que están bajo cuidado donde el Eterno le ha puesto para pastorear y encaminar en obediencia y en santidad a ese remanente. Y como dice Hebreos 13:17, así que hagan esta tarea alegremente. Y dice, por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. O sea, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha la murmuración? En nada. En nuestra parashá anterior hemos visto cómo esas personas que han murmurado en contra de Moshe el Eterno ha exterminado sus vidas. No lograron ni siquiera avanzar. No avanzaron más. No avanzaron más porque en su corazón, el corazón de estas personas que habían murmurado en contra de Moshe, del siervo del Eterno, estaba lleno de envidia, de resentimiento, quizás de odio, de rencor. No pudieron avanzar más. Por eso es que debemos tener cuidado, amada familia, cómo hablamos, cómo procedemos, cómo caminamos delante del Eterno. La murmuración no es provechoso para nadie, ni siquiera para un siervo del Eterno que está a cargo de una congregación, porque aún hemos de dar cuenta al Eterno algún día. Debemos hacer nuestro trabajo con gozo, con alegría, sin tristeza en el corazón. Bendito el Eterno porque nos habla y nos corrige y nos ayuda a que sigamos en obediencia y en santidad. Amada familia, capítulo 19, verso 4 de Bamidbar. Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión. Aquí vemos que el sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la montaña. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo, en la línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías, de nuestro Adón Yeshua, tenía que ser hecho delante de la entrada del templo, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo como indican las dos tradiciones cristianas. La imagen que se proyecta a la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espalda del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables. Como está escrito en Vaikra Levítico 1:3, si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha, lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte a favor suyo delante de Yuhebajé. También está escrito en Vaikra Levítico 3:7, está escrito también que si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yuhebajé. Además enseña en Vaikra Levítico 6:25, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Yuhebajé en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida. Es cosa santísima. Bendito el Eterno. Versículo 5 del capítulo 19 de Número de Bamidbar dice, quemarán la vaca ante su vista, su cuero, su carne, su sangre, se quemarán incluso su estiércol.
Y aquí vemos, amada familia, que todas las partes de la víctima eran consumidas por fuego, excepto la sangre usada para rociar. Los ingredientes mezclados son cenizas, con ceniza eran los mismos que los empleados en rociar a los leprosos, como vemos en Levítico 14, versos 4 y 7. Era un agua de separación y de santificación a favor del pueblo apartado para el Eterno. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total de nuestro Adón Yeshua Mashiach y de su ministerio de sanidad. Hechos 3:16, y es por medio, Baruch Hashem, es por medio de poner confianza de su nombre, ha dado el poder a este hombre a quien ven y conocen, si es la confianza que viene de Yeshua, que le ha dado a este la perfecta sanidad en presencia de todos ustedes y santificación. Lucas capítulo 1, verso 75, siendo Kadosh y en rectitud ante él todos nuestros días. Debemos estar en plena santidad, en rectitud, todos nuestros días, delante de nuestro Padre eterno. Bendito sea su nombre. Capítulo 19, verso 6 de Bamidbar. Y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tela escarlata, y las echará al fuego que consume la vaca. Aquí, familia, los tres objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezclados con el agua para que sirvieran de purificación. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, probablemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Eva, tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, que probablemente estaba en el monte de los olivos. Génesis 3:7. Yeshua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad poco antes de su muerte. Marcos 11:21. Estas cosas indican que él haya sido colgado en una higuera y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lucas 23:33. Y vemos que es lógico llegar a esta conclusión, amada familia, por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro, y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto. Juan capítulo 19, verso 32 al 33. Si los tres hubieran estado en una línea con Yeshua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón a otro. Lo más lógico es que hayan sido colgados como en un triángulo, en el mismo árbol. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para purificar la contaminación de la muerte. Está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 19 al 22. Porque cuando Moshe hubo proclamado cada mandamiento de la Torá, de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros, de los machos de cabrío, con agua y lana escarlata e hisopo, roció al libro mismo, así como a todo al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que ha ordenado el Eterno respecto de vosotros. Asimismo el tabernáculo y todos los utensilios del culto los roció de la misma manera con la sangre. Y según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amada familia, el hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías,
conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de Sarat, o sea, la lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los que son su pueblo por la fe en Yeshua, en el pacto renovado, amada familia. La lana carmesí nos habla de la sangre de nuestro Adón Yeshua y alude a la muerte de Yeshua Mesías. Capítulo 19, verso 7 de Bamidbar. El sacerdote lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de eso el sacerdote podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. Otra versión dice, el Cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. Y aquí la impureza que había quedado sobre el sumo sacerdote representa los pecados que éste llevaba ante Elohim. Por eso era afectado por esta impureza. Nuestro sumo sacerdote Yeshua solo llevó el pecado de nosotros en él a Elohim, sino que él mismo fue el sacrificio, de la misma manera que se le imputaban los pecados al animal, se le atribuyeron a él. Se hace referencia a la inmersión en una mikvé, ya que dice, sumergirá y lavará. Para purificarnos, familia, de cualquier contaminación, solo debemos acudir arrepentidos y deseando la limpieza de Elohim, y seremos limpiados en la sangre del Cordero Yeshua. Luego hacemos la inmersión y así estamos limpios ante el Eterno. Al presentarnos impuros ante el Creador, de manera que pequemos voluntariamente en este asunto, corremos el riesgo de ser apartados o sacados del círculo espiritual con Israel. Aquellos que por alguna razón no pueden acceder a sumergirse en una mikvé, pueden al menos lavarse, ya que tienen a su disposición lo principal, que es la sangre del Cordero Yeshua, que los purifica de todos sus pecados. Bendito sea nuestro Padre eterno, Baruch Hashem. La Escritura nos dice en Yohanan Aleph, 1 de Juan 2, 1 al 3, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua al-Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Bendito el Eterno, Baruch Hashem. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, familia? Guardando sus mandamientos. Volviendo a la Torá, a la instrucción. Volviendo a guardar. Porque la Torá es eterna. Nunca fue abolida. Yeshua no vino a abolir la Torá. Recuerde siempre, familia. Recuerde siempre eso. Juan 2, versículo 3. En esto sabemos que lo hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. Baruch Hashem. Capítulo 19, verso 9, Bamidbar. Un hombre que esté puro recogerá la ceniza de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Se guardará para el agua de purificación para la comunidad israelita. Es para purificación. La ceniza de la vaca roja, familia, fueron divididas en 3 partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos, otra parte fue colocada en el Gel, en el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Y según la Mishnah, la parte de la ceniza que estaban en el monte de los olivos fue utilizada para consagrar los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas que fueron guardadas en el Gel servían para las generaciones futuras. Según ordena este versículo,
la ceniza que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. Bendito el Eterno. Números 19:11. Bamidbar. El que toque el cadáver de cualquier ser humano estará impuro por 7 días. Se llama la atención, amada familia, a esta ley aquí para mostrar los usos de los cuales el agua de purificación era aplicada. El caso de una muerte es uno, y como en toda familia que tenía un fallecimiento, los miembros de ella contraían contaminación en una población inmensa donde casos de muerte y otros casos de impureza estarían ocurriendo frecuentemente. El agua de purificación habría estado en constante demanda. Para proveer la cantidad de mezcla purificadora, dicen los escritos judíos de nuestros hermanos judíos que una vaca rojiza era sacrificada cada año y que las cenizas mezcladas con los ingredientes de rociar eran repartidas entre todas las ciudades y aldeas de Israel. Capítulo 19, verso 12 de Bamidbar: se purificará con ella el tercer día y en el séptimo día, y entonces quedará puro. La necesidad, familia, la necesidad de purificarse en agua con las cenizas al tercer día, apunta a que la impureza incide sobre la parte física y la espiritual del contaminado. Además, alude a la resurrección de Yeshua, quien al tercer día se presentó como ejemplo de consumación plena de esta purificación, mostrando además como resultado un cuerpo glorificado e incorruptible. También representa el proceso mediante el cual los fieles también seremos transformados, como lo expresa el Rav Shaul en Corinthiim Aleph, en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Miren, les digo un secreto: no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar los ojos al chofar final, porque el chofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje de la Tanakh será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Primera de Corintios 15, 51 al 55, amada familia. Bendito sea el Eterno. Y vemos que mientras que el proceso de la purificación ceremonial por la impureza espiritual contraída, que se extendía durante 7 días, había de mostrar que la santificación es progresiva e incompleta mientras no se cumpla la perfecta voluntad del Eterno, expresada en sus mandamientos. Amada familia, toda persona que a sabiendas y presuntamente se descuidaba de hacerse rociar con esta agua era culpable de una ofensa que se castigaba con la excomunión. Versículo 14 del capítulo 19 de nuestro estudio Bamidbar. Este es el ritual cuando muere una persona en una carpa. Todo el que entre a la carpa y todo el que esté en la carpa quedará impuro por 7 días. Aquí, amada familia, los ejemplos presentados parecen muy minuciosos y triviales, pero objetivos son de naturaleza cultica, como también sanitaria. Se promovían al llevar a tan grande extremo la idea de la contaminación por el contacto con el cadáver, mientras que impediría eficazmente que aquel pueblo egipcianizado
imitará la costumbre supersticiosa de los egipcios de tener en sus casas los restos momificados de sus antepasados. Y aquí, amada familia, este mandamiento aseguraba un entierro rápido de todos. Así no solo teniendo los cementerios a la distancia, sino también sacando de las moradas de los vivos los cadáveres de personas que ya habían muertos de enfermedades contagiosas, y de los campos abiertos, los restos insepultos de los extraños y los caídos en batallas. Y continuando con el versículo 17 dice: se tomará para la persona impura un poco de las cenizas del fuego de purificación y se le añadirá agua fresca en una vasija. Ahora, familia, veamos este texto en la versión textual, números 19-17, versión textual. Para ese impuro se tomará ceniza de la ternera quemada en la expiación y se echará en ella aguas vivas en una vasija. Las aguas vivas, amada familia, representan a Elohim mismo como fuente de purificación o dador de esa agua purificadora. Veamos lo que nos muestra estos pasajes. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Versión Biblia textual. Johanán Juan capítulo 4 verso 10. Yeshua le respondió: si conocieras el don de Adonai Yehudahei y quién es el que te dice dame de beber, tú lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Johanán Juan capítulo 7 verso 38. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanakh, río de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Amada familia, nosotros al venir a Elohim a través de Yeshua somos portadores del agua viva, su Ruach. La función del Ruach es purificarnos, como está escrito en Gálatas 5:16. Por eso digo, anden en el Espíritu, anden en el Ruach, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu de santidad. Bendito el Eterno. Amada familia, fuimos salvos, somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Ruach de santidad. Ese lavamiento es al que hacen referencia las aguas vivas, que con la ceniza del sacrificio declaran pura nuestras vidas. El Ruach y el sacrificio del Cordero Yeshua garantizan nuestra santificación. Bendito el Eterno. Amada familia, solo nos queda que hagamos la inmersión del tercer día y el séptimo día al habernos contaminado con un muerto. Continuemos firme, continuemos caminando en la instrucción de nuestro Padre eterno. Amado Padre celestial y glorioso, bendito Rey, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, Padre. Toda Rabá, Padre, toda Rabá, porque siempre nos enseñas, nos instruye, nos exhorta y nos ayuda a vivir en santidad y en obediencia. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Toda Rabá, bendito sea tu nombre por toda la eternidad. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet bejae jolam natan betujainu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yehudahei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha entregado tu Torah, una Torah de verdad que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yehudahei, dador de la Torah. Amada familia,
Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Que el Eterno les siga instruyendo en su preciosa Torah. Shalom, shalom y bendiciones.